Hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente. Paz a vosotros. Hoy quiero compartirles el tema que lleva por título: En la vida lo que necesitamos es a Dios. Lo primero que debemos desear en la vida es una gran necesidad espiritual. Eso es lo que desea Dios en nosotros. Pero no lo hacemos, a pesar de que Dios quiere que seamos prosperados. En el libro de Génesis, vemos cómo Dios le hablaba al hombre y a la mujer. Y esto es porque tenía una relación estrecha con Él. Como lo menciona el libro del Génesis, capítulo 3, versículos 8 y 9, que nos dice: que oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El hombre no fue creado para vivir independiente de Dios, pues tiene la necesidad de mantener una comunicación con Él. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 3, el Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero, ¿cómo lograrlo? El mismo Señor Jesús nos da la respuesta. Veamos en el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando les dice el Señor Jesús: mas Él, respondiendo, dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario que tengamos su guía, ya que a través de su palabra nos guiará a una vida espiritual, y no los consejos de otras personas, que podría ser más fácil de seguir, pero no es así. En el libro del profeta Isaías, capítulo 48, versículo 17, nos dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Ahora bien, aunque Dios nos enseña y nos instruye, no nos obliga a seguirlas, más bien porque nos ama y quiere ayudarnos. Nos dice con cariño: yo Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que andas. Si seguimos la enseñanza y la instrucción de Dios, tendremos una vida con propósito. Por eso es que lo necesitamos. Hay quienes dicen que no creen en Él, mucho menos que lo necesitan.
y dicen que si hubiera Dios que nos ama, no existirían cosas malas. Y se preguntan, ¿por qué sufre tanta gente buena? ¿Por qué es injusta la vida? Son preguntas que en vez de cuestionar a Dios por todo lo que pasa, deberían acercarse a Él y tendrían la respuesta. En el libro del Génesis capítulo 3, en sus versículos 2 al 5, nos dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Con esa afirmación, Satanás acusó a Dios de mentir y también dio a entender que su forma de gobernar era injusta, y afirma que a la humanidad le iría mejor si lo escuchara a él en vez de a Dios. ¿Cómo podría Satanás demostrar si esas acusaciones eran ciertas o falsas? Dios permitió que las cosas siguieran su curso. En otras palabras, le dio tiempo a Satanás para demostrarle que el ser humano puede vivir mejor sin él. ¿Realmente puede vivir y gobernarse mejor el hombre sin la ayuda de Dios? Pensemos en el sufrimiento y en las injusticias, en las enfermedades, en la muerte, en la delincuencia y la pérdida moral, en las guerras, entre otras. Son dificultades que han afligido a la humanidad a lo largo de los siglos y han demostrado que los intentos del hombre por vivir separado de Dios han fracasado y culpan a Dios de los sufrimientos del ser humano. La palabra de Dios señala una de las verdaderas causas al decir que el hombre ha dominado al hombre para perjuicio suyo. Veamos qué nos dice el libro de Eclesiastés capítulo 8, versículo 9. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Queda claro que necesitamos buscar a Dios para encontrar las respuestas a las preguntas que nos presentan, pero también a su solución. Hace mucho tiempo, la gente desea vivir libre de las enfermedades, de la vejez y de la muerte. Han invertido mucho dinero, recursos y tiempo para lograrlo, pero no resultó. Hay quienes querían obtener dicha libertad
descubriendo el elixir de la vida o la fuente de la eterna juventud, recurriendo a la ciencia, pero todo fue un fracaso. Dios quiere que sus hijos sean prosperados. Ese era el propósito al crearlo y no ha cambiado. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como también hace referencia el profeta Isaías en el capítulo 45, versículo 18, que nos dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo Jehová, y ninguno más que yo. Tenemos la seguridad de que todo lo que Dios ha propuesto se hará. Así lo menciona nuevamente el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos 10 y 11, que nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar para que se cumpliera la voluntad de su Padre. El Señor mostró el sencillo paso que debemos dar, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, cuando dijo: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, al cual has enviado. Es tiempo de buscar a Dios, hermanos y amigos. El apóstol Pablo les dijo a los griegos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 25 y 28, cuando les dice: ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración, y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque el linaje de éste somos también. Las palabras del apóstol Pablo a los atenienses siguen siendo ciertas para que
sin estas cosas no podríamos vivir, pero ¿por qué has seguido ayudando a la humanidad, ya que la mayoría ni siquiera piensa en él? El apóstol Pablo responde en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo 27, que nos dice: para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Busquemos a Dios. Me despido de ustedes y les doy las gracias por permanecer estos minutos escuchando la palabra de Dios. Y recordemos que en la vida lo que necesitamos es a Dios. Paz a vosotros.